Libra no entra en batalla levantando la voz. No necesita anunciar su poder porque su fuerza no nace del ruido, sino del dominio absoluto del equilibrio. Mientras otros signos avanzan como tormentas visibles, Libra se mueve como una corriente invisible que cambia el destino de las personas sin que éstas comprendan cuándo comenzó el giro. Quien decide enfrentarse a Libra suele cometer el mismo error: confundir serenidad con debilidad, elegancia con fragilidad y paciencia con incapacidad para destruir. Pero Libra pertenece al reino de Venus, y Venus no es únicamente belleza. Venus es magnetismo, seducción, estrategia emocional y el arte de conquistar sin derramar sangre. Allí donde otros atacan de frente, Libra convierte el combate en un tablero invisible donde cada palabra, cada silencio y cada gesto forman parte de una maniobra perfecta. Quien intenta herir a Libra descubre demasiado tarde que está luchando contra alguien que ya ha calculado todos los escenarios posibles. Libra observa. Siempre observa. Mientras el enemigo habla impulsivamente, Libra estudia los vacíos, las contradicciones, las inseguridades y las grietas ocultas detrás de las apariencias. Su inteligencia no es explosiva como la de los signos de fuego ni fría como la de ciertos signos de aire. La mente de Libra es refinada como una espada ceremonial capaz de cortar sin dejar rastros visibles. Por eso sus victorias suelen ser silenciosas. El adversario despierta un día comprendiendo que perdió influencia, respeto, aliados o estabilidad sin saber exactamente en qué momento ocurrió el derrumbe. Hay algo profundamente peligroso en Libra, su capacidad para mantener la calma incluso cuando está decepcionado. Muchos signos revelan su furia inmediatamente, Libra no. Libra acumula memorias, registra injusticias y soporta mucho más de lo que aparenta. Pero cuando el equilibrio se rompe definitivamente, aparece el otro rostro del signo, el juez. Entonces ya no actúa desde la emoción, sino desde la convicción de que la balanza debe corregirse. Y cuando Libra decide corregir una traición, lo hace con precisión devastadora. No es un destructor impulsivo. Es un arquitecto del karma. La energía libriana comprende el poder social como pocos signos del zodiaco. Sabe unir personas, construir alianzas, generar admiración y convertirse en el centro invisible de cualquier entorno. Por eso enfrentarse a Libra rara vez significa enfrentarse a una sola persona. Significa desafiar una red completa de conexiones, simpatías y lealtades construidas con inteligencia emocional. Libra entiende que la verdadera influencia no se impone, se inspira. Y cuando alguien intenta derribarlo injustamente, muchos terminan alejándose del agresor sin que Libra tenga siquiera que pedirlo. Existe también un aspecto casi mítico en la energía de Libra. Representa la balanza celestial, la ley cósmica que busca armonía incluso en medio del caos. Por eso el destino parece favorecer a Libra cuando ha sido herido injustamente. No porque sea invencible, sino porque su esencia está conectada con la restauración del orden. Cuando alguien rompe ese orden atacando por ego, traición o crueldad, la vida misma parece comenzar a mover piezas lentamente para devolver cada acto a su origen. Libra posee además un arma que muchos subestiman, la indiferencia elegante. Cuando deja de luchar por alguien, no suele explotar ni perseguir. Simplemente retira su energía, su atención y su presencia luminosa. Entonces quienes lo daban por seguro descubren el vacío inmenso que dejó atrás. Porque Libra mejora los espacios, embellece las relaciones y equilibra los ambientes sin necesidad de reconocimiento. Solo cuando desaparece se comprende cuánto sostenía. Quien se mete con Libra esperando una reacción salvaje suele frustrarse. Libra no siempre responde con violencia directa. A veces responde elevándose tanto que convierte al enemigo en algo irrelevante. Esa es una de sus mayores victorias, sobrevivir con elegancia donde otros habrían caído consumidos por el odio. Y sin embargo, debajo de toda su diplomacia habita un guerrero antiguo. Un espíritu que comprende que la paz verdadera solo existe cuando se sabe defender. Libra puede dialogar con reyes y monstruos, pero jamás olvida el valor de su dignidad. Cuando llega el momento decisivo, lucha no solo por sí mismo, sino por la justicia que representa. Entonces su voz adquiere un peso imposible de ignorar y hasta los más arrogantes perciben que han despertado una fuerza mucho más profunda de lo que imaginaron. Porque Libra no destruye por placer. Destruye únicamente aquello que amenaza el equilibrio sagrado de su mundo. Y cuando finalmente decide hacerlo, lo hace con la precisión inevitable de una sentencia escrita en las estrellas.
Libra conoce el poder de las apariencias porque entiende algo que muchos signos jamás llegan a dominar: el mundo cambia según la energía que una persona proyecta. Por eso Libra cuida su imagen, sus palabras, sus formas y hasta sus silencios. No se trata únicamente de vanidad ni de estética superficial. Se trata de estrategia espiritual. Libra sabe que la elegancia es una armadura y que la armonía puede convertirse en una forma de autoridad. Mientras otros buscan imponerse mediante el miedo, Libra conquista mediante presencia. Y esa capacidad resulta profundamente peligrosa para quienes solo entienden el lenguaje de la fuerza bruta. Detrás de la sonrisa diplomática de Libra existe una mente que jamás descansa del todo. Analiza dinámicas humanas constantemente. Percibe tensiones ocultas en una habitación, detecta falsedad en los discursos y reconoce cuando alguien actúa movido por envidia, orgullo o ambición. Muchas veces decide callar porque comprende que revelar demasiado pronto lo que sabe rompería el equilibrio antes de tiempo. Pero eso no significa ignorancia. Libra suele enterarse de más cosas de las que la gente imagina. Ese don de observación convierte a Libra en un estratega emocional extraordinario. Puede prever conflictos antes de que estallen y leer intenciones detrás de las máscaras sociales. Por eso, cuando alguien intenta manipularlo utilizando juegos psicológicos, mentiras o dobles intenciones, Libra percibe rápidamente la distorsión. Tal vez tolere durante un tiempo, esperando una rectificación. Sin embargo, cuando comprende que la traición es real, comienza a levantar una distancia fría y elegante que pocos logran revertir. Hay quienes creen que Libra depende demasiado de los demás porque es un signo asociado a las relaciones. Pero en realidad su verdadero poder nace de comprender la naturaleza humana mejor que muchos signos individualistas. Libra sabe cómo funcionan los vínculos, las alianzas, las rivalidades y los deseos ocultos. Entiende que ningún imperio se sostiene únicamente con fuerza, también necesita legitimidad, admiración y equilibrio interno. Por eso Libra puede convertirse en una figura central incluso sin buscar protagonismo explícito. En el plano espiritual, Libra posee una conexión profunda con la idea de justicia universal. No soporta la vulgaridad de los abusos gratuitos ni las humillaciones innecesarias. Aunque muchas veces evita el enfrentamiento directo, internamente desarrolla una memoria poderosa respecto a las injusticias. Y cuando decide actuar, lo hace guiado por una convicción casi sagrada. Entonces ya no pelea por orgullo personal, sino porque siente que el orden ha sido profanado. Esa dimensión moral puede volver a Libra implacable. Porque cuando pierde la fe en alguien, raramente vuelve a mirar a esa persona con los mismos ojos. El encanto puede desaparecer de manera definitiva. La energía venusina que antes ofrecía comprensión, belleza y cercanía se transforma en hielo refinado. Y no existe castigo más duro para ciertos individuos que ser expulsados emocionalmente del universo de Libra. Muchos descubren demasiado tarde que la verdadera fortuna era haber contado con su confianza. Además, Libra posee una resistencia emocional que suele pasar desapercibida. Al ser un signo amable y conciliador, muchos asumen que se derrumba fácilmente bajo presión. Pero la realidad es distinta. Libra soporta tensiones internas enormes mientras continúa ofreciendo serenidad hacia el exterior. Puede atravesar decepciones profundas sin permitir que el caos destruya su dignidad. Esa capacidad de sostener la compostura en medio de las tormentas lo vuelve admirable y aterrador al mismo tiempo. Cuando Libra evoluciona espiritualmente, desarrolla una presencia casi regia. No necesita dominar espacios mediante agresividad porque su equilibrio natural genera respeto espontáneo. Hay algo en Libra que recuerda a los antiguos soberanos capaces de detener guerras simplemente entrando en una sala. Su autoridad nace de la armonía interior, no de la imposición. Por eso quienes intentan provocarlo constantemente terminan revelando más sobre su propia inseguridad que sobre Libra. También existe en Libra un profundo sentido de la reciprocidad. Entrega mucho a quienes ama: tiempo, apoyo, belleza, inspiración, comprensión y energía emocional. Pero cuando percibe que todo se vuelve unilateral, algo comienza a apagarse lentamente. Libra no olvida el valor de la balanza. Si da demasiado y recibe desprecio, eventualmente retira su luz. Y cuando eso ocurre, quienes dependían de su estabilidad descubren el vacío gigantesco que deja su ausencia. En los antiguos símbolos astrológicos, la balanza representa mucho más que justicia humana. Representa el acto cósmico de medir almas, decisiones y consecuencias.
Libra carga inconscientemente con esa energía. Por eso muchas veces vive conflictos internos intensos antes de tomar decisiones importantes. Necesita sentir que cada acción mantiene cierta coherencia moral y estética con su esencia. No le basta ganar, necesita sentir que la victoria conserva dignidad. Quien se enfrenta a Libra creyendo que encontrará un adversario ingenuo termina chocando contra una inteligencia refinada capaz de sobrevivir en los escenarios más complejos. Porque Libra comprende el valor de la diplomacia, pero también comprende el arte de la guerra silenciosa. Sabe cuándo hablar, cuándo desaparecer, cuándo esperar y cuándo ejecutar el movimiento definitivo. Y allí reside uno de sus secretos más grandes. Libra rara vez actúa dominado por la desesperación. Incluso herido, intenta conservar el control sobre sí mismo. Esa capacidad de mantener la mente clara mientras otros pierden estabilidad emocional le concede una ventaja inmensa. Porque las peores derrotas suelen nacer de los impulsos descontrolados, y Libra conoce perfectamente el precio del desequilibrio. Por eso no conviene subestimar jamás a quien ha nacido bajo la balanza. Detrás de su cortesía existe acero. Detrás de su belleza existe disciplina. Detrás de su diplomacia existe una voluntad silenciosa capaz de resistir traiciones, reconstruirse después de las ruinas y regresar con una fuerza todavía más elegante, más sabia y más imposible de quebrar. Libra posee una relación única con el tiempo. Mientras muchos signos reaccionan de inmediato, dominados por la emoción del instante, Libra comprende que algunas victorias solo nacen de la paciencia. Observa cómo se mueven las personas, cómo cambian las lealtades y cómo el orgullo termina revelando las verdaderas intenciones de cada individuo. Esa percepción convierte a Libra en un maestro de los ciclos humanos. Sabe que quienes actúan desde la arrogancia suelen destruirse solos tarde o temprano, y por eso muchas veces no necesita intervenir directamente. Solo espera el momento exacto en que la balanza del destino comienza a inclinarse por sí sola. Existe algo profundamente intimidante en alguien que no necesita precipitarse. Libra puede soportar largos periodos de tensión mientras organiza silenciosamente sus pensamientos y emociones. En apariencia parece tranquilo, incluso distante, pero por dentro está elaborando una comprensión completa de la situación. Y cuando finalmente actúa, cada decisión suele tener una precisión casi quirúrgica. Esa es una de las razones por las que muchos subestiman a Libra hasta que ya es demasiado tarde. También hay en Libra una conexión poderosa con el orgullo noble. No se trata del orgullo vacío que busca aplastar a los demás para sentirse superior. Es un orgullo relacionado con la dignidad, con el respeto propio y con la necesidad de preservar cierta belleza moral incluso en medio del conflicto. Libra puede perdonar errores, malos entendidos e incluso decepciones profundas, pero rara vez tolera la humillación deliberada. Cuando alguien intenta degradarlo para sentirse poderoso, despierta una fuerza antigua que transforma toda la suavidad venusina en una determinación implacable. En el fondo, Libra comprende algo esencial sobre el universo: todo vínculo es un espejo. Por eso detecta rápidamente cuando una persona proyecta oscuridad, inseguridad o resentimiento sobre los demás. Muchas veces quienes atacan a Libra lo hacen porque no soportan la calma que transmite, la elegancia con la que avanza o la capacidad que tiene de generar admiración sin necesidad de imponerse agresivamente. Libra despierta comparaciones involuntarias. Y algunos individuos, incapaces de alcanzar ese equilibrio interior, reaccionan intentando destruir aquello que secretamente envidian. Sin embargo, Libra rara vez se hunde completamente en el odio. Puede decepcionarse, alejarse e incluso volverse frío, pero en su esencia sigue existiendo una búsqueda constante de armonía. Esa es una de sus mayores diferencias respecto a signos más extremos. Libra no disfruta el caos permanente. Incluso después de la guerra, necesita reconstruir belleza alrededor de sí mismo. Necesita sentir que la vida continúa teniendo sentido estético, emocional y espiritual. Por eso posee una capacidad extraordinaria para renacer después de las decepciones. Mientras otros quedan atrapados en la destrucción emocional, Libra reconstruye lentamente su mundo. Cambia ambientes, transforma hábitos, eleva su imagen, fortalece su mente y reaparece con una versión más refinada de sí mismo. Esa transformación silenciosa desconcierta profundamente a quienes esperaban verlo derrotado. Porque Libra no siempre responde destruyendo al enemigo, muchas veces responde convirtiéndose en alguien aún más imposible de alcanzar. La energía de Libra también tiene un vínculo especial con la palabra. Sabe utilizar el lenguaje como un arte y como un arma.
Puede desarmar conflictos mediante frases precisas o exponer contradicciones con una elegancia devastadora. Cuando Libra decide hablar seriamente, sus palabras suelen tener un peso difícil de ignorar porque nacen de largas reflexiones internas. No desperdicia energía en explosiones innecesarias. Prefiere expresar verdades capaces de atravesar directamente la conciencia de quien escucha. Ese dominio verbal hace que muchos adversarios pierdan estabilidad frente a Libra. Porque mientras algunos recurren a insultos impulsivos, Libra puede responder con una claridad tan exacta que deja al otro enfrentándose a sus propias miserias internas. Y hay pocas derrotas más duras que quedar expuesto sin necesidad de gritos. Astrológicamente, Libra pertenece al elemento aire, pero no al aire salvaje de la tormenta. Representa el aire equilibrado de los templos antiguos, de los salones donde se deciden alianzas, tratados y destinos. Por eso posee una inteligencia profundamente social y estratégica. Entiende las dinámicas del poder humano mejor de lo que muchos imaginan. Sabe cuando alguien busca dominar, cuando alguien miente para protegerse y cuando alguien actúa desde miedo disfrazado de arrogancia. Esa comprensión vuelve a Libra extremadamente difícil de manipular a largo plazo. Puede aparentar tolerancia mientras analiza el terreno, pero tarde o temprano identifica los patrones ocultos. Entonces comienza a retirar emocionalmente su energía. Y cuando Libra deja de creer en alguien, el cambio resulta irreversible en muchos casos. La calidez desaparece, la confianza se rompe y el vínculo pierde la armonía que lo sostenía. Existe además un rasgo épico en Libra que pocas veces se menciona, su capacidad para cargar con el dolor sin deformar completamente su esencia. Muchos signos, después de ser heridos, se endurecen hasta perder toda sensibilidad. Libra intenta evitarlo. Incluso después de las traiciones, busca conservar cierta humanidad. Y eso requiere una fortaleza inmensa. Porque seguir creyendo en la belleza después de conocer la oscuridad es una forma silenciosa de heroísmo. En los momentos más difíciles, Libra desarrolla una resiliencia elegante que inspira incluso sin proponérselo. Su manera de mantenerse digno bajo presión transmite una lección poderosa: la verdadera fuerza no siempre grita ni destruye. A veces la verdadera fuerza consiste en no permitir que la amargura corrompa el alma. Por eso enfrentarse injustamente a Libra suele terminar convirtiéndose en una batalla perdida desde el inicio. Porque no solo se enfrenta a una persona diplomática o encantadora. Se enfrenta a alguien capaz de transformar heridas en sabiduría, decepciones en evolución y caos en equilibrio. Y esa clase de espíritu, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de levantarse con más luz de la que tenía antes de caer. Libra entiende el arte de la contención como pocos signos del zodiaco. Allí donde otros sienten la necesidad inmediata de reaccionar, de mostrar poder o responder al ataque con más ataque, Libra conoce el valor de dominarse a sí mismo. Y ese autocontrol representa una forma de poder inmensamente superior. Porque cualquiera puede dejarse arrastrar por la ira, pero muy pocos poseen la disciplina interior necesaria para convertir la emoción en estrategia. Libra observa cómo el caos consume a quienes viven gobernados por impulsos desordenados y aprende de ello. Por eso muchas veces aparenta tranquilidad incluso en situaciones donde otros habrían perdido completamente la compostura. Sin embargo, esa serenidad no significa ausencia de intensidad. Dentro de Libra existe un universo emocional complejo y profundo que rara vez revela por completo. La energía venusina le otorga sensibilidad extrema hacia las injusticias, las traiciones y las desarmonías humanas. Percibe cambios sutiles en el tono de las palabras, en las miradas, en las ausencias y en las intenciones escondidas detrás de los gestos cotidianos. Aunque muchas veces finge no notar ciertas cosas para preservar la paz, internamente registra cada desequilibrio. Y cuando esos desequilibrios se acumulan demasiado, algo cambia para siempre. Muchos creen erróneamente que Libra teme al conflicto. La verdad es más compleja. Libra comprende el costo energético de la guerra y por eso no la busca innecesariamente. Sabe que destruir es fácil y que construir armonía requiere inteligencia, paciencia y grandeza emocional. Pero precisamente porque entiende el valor de la paz, sabe también cuando una batalla resulta inevitable. Y cuando llega ese momento, Libra deja de actuar como mediador para convertirse en ejecutor de equilibrio. Existe entonces una transformación silenciosa pero imponente. La cortesía continúa presente, pero ya no nace de la cercanía emocional sino de una distancia glacial. Libra puede cortar vínculos con una elegancia que desconcierta profundamente.
No necesita escenas teatrales para marcar un final. A veces basta una ausencia definitiva, una mirada distinta o un silencio irreversible. Esa capacidad de desaparecer emocionalmente sin perder dignidad convierte a Libra en uno de los signos más difíciles de recuperar una vez que ha decidido cerrar una puerta. En el plano astrológico, Libra representa el punto exacto donde el ser humano comprende que ninguna relación puede sostenerse sin reciprocidad. Por eso las traiciones afectan profundamente a este signo. No porque sea débil, sino porque cree genuinamente en el valor de la lealtad, la armonía y la construcción mutua. Cuando Libra entrega confianza, lo hace esperando autenticidad. Y cuando descubre manipulación o falsedad deliberada, siente que se ha roto algo más grande que un simple vínculo, se ha quebrado un principio sagrado de equilibrio. Aún así, Libra posee una capacidad extraordinaria para transformar el dolor en evolución estética y espiritual. Mientras otros se consumen en resentimiento, Libra suele reconstruirse refinando todavía más su esencia. Cambia su manera de pensar, fortalece su criterio, eleva sus estándares y aprende a proteger mejor su energía. Cada decepción se convierte en una lección silenciosa que aumenta su sabiduría emocional. Por eso muchas personas no comprenden cómo Libra logra renacer con tanta elegancia después de experiencias duras. La respuesta está en su conexión con Venus. Venus no representa solamente amor o belleza superficial. Representa el poder de crear valor incluso después de la destrucción. Libra transforma cicatrices en sofisticación emocional. Convierte el sufrimiento en madurez. Y esa capacidad de reconstruirse sin perder sensibilidad lo vuelve extraordinariamente poderoso. Hay además una dimensión casi aristocrática en la energía de Libra. Incluso cuando atraviesa momentos difíciles, intenta mantener cierta altura moral y emocional. No le agrada rebajarse al nivel de la vulgaridad destructiva. Puede responder con firmeza, pero rara vez disfruta el espectáculo del caos innecesario. Su verdadera victoria consiste en conservar la dignidad mientras otros se derrumban presos de sus propias sombras. Esa nobleza interior suele generar admiración silenciosa. Muchas personas encuentran en Libra una presencia estabilizadora, alguien capaz de aportar calma en medio de tensiones colectivas. Porque Libra entiende intuitivamente cómo armonizar ambientes, cómo suavizar conflictos y cómo devolver humanidad a espacios dominados por el ego o la agresividad. Esa habilidad no siempre recibe reconocimiento inmediato, pero deja huellas profundas en quienes conviven con este signo. Sin embargo, precisamente por irradiar equilibrio, Libra también atrae proyecciones oscuras. Hay quienes intentan desafiarlo únicamente porque no soportan la serenidad que transmite. Algunos interpretan su diplomacia como debilidad y creen que pueden dominarlo fácilmente. Pero la verdadera sorpresa aparece cuando descubren que detrás de la suavidad existe una voluntad extremadamente firme. Libra puede soportar mucho tiempo en silencio, pero cuando decide defender sus límites lo hace con una claridad imposible de ignorar. Y es allí donde emerge una de sus mayores fortalezas, la coherencia interna. Libra necesita sentir que sus acciones poseen sentido ético y emocional. No actúa únicamente para vencer, sino para preservar una armonía superior consigo mismo. Por eso cuando toma decisiones definitivas suelen ser difíciles de revertir. Antes de actuar ha analizado escenarios, consecuencias y emociones con enorme profundidad. En términos épicos, Libra se parece a esos antiguos guardianes de civilizaciones refinadas que preferían la paz pero sabían perfectamente cómo defender aquello que amaban. Su espada rara vez abandona la funda impulsivamente, pero cuando finalmente aparece, lo hace guiada por principios sólidos. Y eso vuelve su fuerza mucho más temible que la violencia descontrolada. Porque el verdadero poder de Libra no nace del deseo de dominar a otros. Nace de su capacidad para dominarse a sí mismo incluso en medio de la tormenta. Nace de su resistencia elegante, de su inteligencia emocional, de su comprensión profunda de la naturaleza humana y de su habilidad para levantarse una y otra vez sin perder la belleza de su esencia. Quien intenta destruir injustamente a Libra termina enfrentándose no solo a un signo astrológico, sino a una energía ancestral asociada al equilibrio universal. Y el equilibrio, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de restaurarse. Libra posee una capacidad extraordinaria para ocultar sus batallas internas detrás de una apariencia serena. Mientras otros signos convierten el dolor en espectáculo o necesitan exteriorizar inmediatamente sus conflictos, Libra suele atravesar tormentas enteras sin permitir que el mundo vea la magnitud real de lo que está sintiendo.
No porque carezca de emociones intensas, sino porque considera que perder completamente el control equivale a entregar poder. Y Libra comprende demasiado bien el valor del poder emocional como para desperdiciarlo impulsivamente. Esa contención constante crea alrededor de Libra una aura difícil de descifrar. Muchas personas creen conocerlo solo porque han visto su lado amable, diplomático o elegante, pero muy pocos alcanzan a comprender la profundidad real de sus pensamientos. Libra protege ciertas partes de sí mismo como si fueran cámaras sagradas dentro de un antiguo palacio. Puede mostrarse cercano, encantador y sociable, pero aún así conservar regiones enteras de su alma inaccesibles para casi todos. Allí reside una de las razones por las que resulta tan peligroso subestimarlo. Quien cree estar viendo todo de Libra normalmente solo está viendo la superficie cuidadosamente equilibrada que decide mostrar. Debajo existe una mente estratégica que analiza constantemente relaciones humanas, jerarquías invisibles y dinámicas emocionales complejas. Libra comprende cómo funcionan las alianzas, cómo nace la admiración y cómo el orgullo puede destruir incluso a personas aparentemente poderosas. Por eso rara vez cae en provocaciones simples. Sabe que muchos conflictos nacen precisamente del deseo ajeno de alterar su equilibrio. Hay personas que sienten una incomodidad profunda frente a la calma refinada de Libra porque revela indirectamente el caos que habita dentro de ellas. Entonces intentan romper esa serenidad mediante críticas, manipulación o enfrentamientos innecesarios. Pero Libra entiende que no toda batalla merece respuesta inmediata. A veces el silencio representa una forma superior de dominio. Sin embargo, cuando el límite finalmente se cruza, ocurre algo que desconcierta profundamente a quienes lo rodean. La paciencia de Libra no desaparece en forma de explosión descontrolada, se transforma en determinación fría. Allí es donde muchos descubren que el signo de la balanza no era frágil, sino peligrosamente consciente de sí mismo. Porque cuando Libra deja de intentar preservar una relación, una alianza o una armonía, también deja de suavizar verdades. Entonces emerge su capacidad más temida, la claridad devastadora. Libra sabe exactamente dónde se encuentran las contradicciones de las personas porque lleva mucho tiempo observándolas. Conoce las inseguridades ocultas detrás de las máscaras sociales y entiende perfectamente qué mueve las acciones humanas. Por eso, cuando decide hablar con absoluta honestidad, sus palabras pueden atravesar defensas emocionales con una precisión casi brutal. No necesita gritar. No necesita amenazas. La verdad expresada por Libra suele tener suficiente peso por sí sola. Astrológicamente, Libra representa el momento en que el alma comprende que la vida no puede sostenerse únicamente mediante fuerza individual. Todo necesita equilibrio, relaciones, emociones, ambiciones y principios. Por eso Libra experimenta un conflicto constante entre su deseo de paz y su necesidad de justicia. Quiere evitar guerras inútiles, pero tampoco tolera indefinidamente la deslealtad o el abuso. Ese conflicto interior lo vuelve profundamente humano y profundamente poderoso. Porque cada vez que Libra enfrenta una decepción importante, debe decidir si endurecerse o seguir creyendo en la posibilidad de armonía. Y aunque a veces atraviesa etapas de frialdad emocional, en el fondo suele regresar a su esencia, construir belleza incluso después de la destrucción. Esa reconstrucción es una de sus mayores fortalezas ocultas. Libra tiene el don de reinventar su entorno cuando siente que algo se ha contaminado demasiado. Cambia hábitos, modifica relaciones, redefine prioridades y crea una nueva versión de su realidad. No se aferra eternamente a las ruinas. Comprende que el equilibrio también implica saber cuándo abandonar aquello que dejó de tener verdad. Hay una grandeza silenciosa en esa capacidad de renacimiento. Mientras otros quedan atrapados durante años en resentimientos o luchas interminables, Libra transforma el dolor en sofisticación emocional. Aprende a seleccionar mejor a quienes permite entrar en su vida. Aprende a proteger su paz sin dejar de ser elegante. Aprende que la bondad no debe confundirse jamás con permisividad. Por eso las personas que intentan aprovecharse de Libra suelen terminar perdiendo algo mucho más grande de lo que imaginaban. Porque cuando Libra se aleja auténticamente, no solo desaparece una persona, desaparece una energía capaz de aportar equilibrio, inspiración y belleza emocional. Solo entonces muchos comprenden cuánto valor sostenía silenciosamente su presencia. También existe en Libra una relación muy especial con la dignidad. Puede atravesar derrotas, traiciones o fracasos, pero intenta no permitir que esas experiencias destruyan completamente su esencia.
Hay algo profundamente noble en su manera de resistir. Incluso herido, busca conservar cierta armonía interior. Incluso decepcionado, intenta no convertirse en aquello que desprecia. Y eso requiere una fuerza inmensa. Porque el mundo muchas veces premia el ruido, la agresividad inmediata y las reacciones impulsivas. Pero Libra pertenece a otra clase de poder, el poder de quien domina sus emociones lo suficiente como para convertirlas en sabiduría. El poder de quien entiende que la verdadera victoria no consiste únicamente en derrotar enemigos, sino en no perderse a sí mismo durante la batalla. En un sentido épico, Libra se asemeja a los antiguos guardianes de bibliotecas sagradas y reinos refinados, aquellos que conocían tanto el arte de la diplomacia como el de la guerra estratégica. No luchaban por simple ambición personal. Luchaban para preservar orden, equilibrio y dignidad en medio del caos del mundo. Por eso meterse injustamente con Libra puede convertirse en un error irreversible. Porque al intentar quebrarlo, muchos terminan despertando una fuerza silenciosa que llevaba demasiado tiempo observando. Y cuando esa fuerza finalmente se mueve, no lo hace desde el impulso ciego, sino desde la convicción profunda de que toda balanza, tarde o temprano, termina ajustándose. Libra posee un vínculo casi místico con el concepto de valor. No únicamente valor material o social, sino valor humano, emocional y espiritual. Percibe con rapidez qué personas enriquecen un entorno y cuáles lo contaminan lentamente con egoísmo, caos o resentimiento. Esa sensibilidad convierte a Libra en un selector natural de energías. Aunque a veces tarde en aceptar ciertas decepciones porque desea creer en la armonía, en el fondo siempre termina reconociendo quién aporta equilibrio y quién representa desgaste. Por eso la traición afecta tanto a Libra. No porque sea ingenuo, sino porque entrega partes muy refinadas de sí mismo cuando decide confiar. Su tiempo, su atención, su capacidad de escuchar y su energía emocional poseen un enorme valor invisible. Muchos solo lo comprenden cuando ya han perdido acceso a su presencia. Porque Libra suele mejorar silenciosamente la vida de quienes lo rodean. Embellece ambientes, calma tensiones, inspira mejores comportamientos y crea espacios emocionales donde otros pueden respirar con tranquilidad. Pero al hacerlo de forma natural, muchas personas terminan dándolo por sentado. Hasta que desaparece. Entonces llega el vacío. Y ese vacío suele ser más devastador de lo que cualquiera imaginó. Existe algo profundamente poderoso en la manera en que Libra se retira de los lugares donde deja de existir reciprocidad. No siempre lo hace mediante confrontaciones espectaculares. A veces simplemente deja de invertir energía. Su brillo comienza a apagarse en presencia de ciertas personas y lentamente dirige su atención hacia horizontes más dignos de su esencia. Allí es donde muchos descubren demasiado tarde que confundieron paciencia con dependencia. Libra jamás depende emocionalmente de la manera en que algunos creen. Puede amar intensamente, comprometerse profundamente y luchar por mantener vínculos importantes, pero en el fondo siempre conserva una relación muy fuerte consigo mismo. Y cuando entiende que un entorno amenaza su paz interior de manera constante, desarrolla la capacidad de desprenderse incluso de aquello que alguna vez consideró irreemplazable. Esa capacidad nace de una verdad fundamental que Libra aprende con el tiempo: no existe belleza auténtica en el sacrificio eterno de la dignidad. Por eso cada experiencia dolorosa fortalece algo dentro de este signo. Cada decepción afina su intuición. Cada traición mejora su capacidad de leer intenciones ocultas. Y cada batalla emocional le enseña que proteger su equilibrio no es egoísmo, sino supervivencia espiritual. Hay también un aspecto profundamente inspirador en la energía libriana, su negativa a convertirse completamente en oscuridad incluso después de conocerla. Libra ve las miserias humanas con enorme claridad. Ve la manipulación, la hipocresía, las máscaras y las luchas de poder escondidas detrás de muchas relaciones. Sin embargo, aun comprendiendo todo eso, continúa buscando belleza en el mundo. Continúa creyendo en la posibilidad de vínculos nobles, conversaciones sinceras y conexiones reales. Esa persistencia en la esperanza representa una forma silenciosa de valentía. Porque es fácil endurecerse hasta perder toda sensibilidad después de ciertas heridas. Lo verdaderamente difícil es conservar elegancia emocional sin convertirse en ingenuo. Y Libra intenta constantemente alcanzar ese equilibrio imposible entre sensibilidad y fortaleza. Astrológicamente, la balanza simboliza mucho más que justicia externa. Representa el juicio interno permanente que Libra realiza sobre sí mismo y sobre los demás.
Evalúa coherencia, ética, equilibrio y autenticidad casi de manera inconsciente. Por eso puede sentirse profundamente incómodo en ambientes dominados por la vulgaridad emocional o la agresividad innecesaria. Necesita sentir cierta armonía moral alrededor para desplegar completamente su energía. Cuando esa armonía desaparece durante demasiado tiempo, Libra cambia. Se vuelve más silencioso, más observador y más selectivo. Empieza a retirar partes de sí mismo del entorno conflictivo mientras analiza quién merece continuar cerca y quién no. Muchos interpretan ese cambio como frialdad, pero en realidad suele tratarse de autoprotección. Libra comprende que incluso el alma más equilibrada puede desgastarse si permanece demasiado tiempo rodeada de caos. Y sin embargo, aun en esos momentos de distancia emocional, conserva una capacidad extraordinaria para reconstruirse. Allí donde otros signos quedan atrapados en luchas interminables, Libra busca elevarse. Aprende nuevas formas de vivir, redefine sus prioridades y transforma sus cicatrices en sofisticación interior. Esa evolución silenciosa lo vuelve cada vez más difícil de herir con métodos simples. Porque Libra aprende. Siempre aprende. Aprende quién merece acceso a su vulnerabilidad y quién solo deseaba aprovecharse de su bondad. Aprende que la diplomacia no significa permitir faltas de respeto constantes. Aprende que la compasión necesita límites para no convertirse en autodestrucción. Y sobre todo aprende que mantener la paz jamás debe implicar traicionarse a sí mismo. En términos épicos, Libra se parece a esos soberanos antiguos capaces de gobernar mediante inteligencia emocional más que mediante terror. Su verdadera autoridad nace de la presencia, del autocontrol y de la capacidad para inspirar equilibrio incluso en escenarios difíciles. No necesita demostrar poder constantemente porque su energía transmite estabilidad natural. Pero precisamente por eso, cuando alguien intenta humillarlo o quebrarlo injustamente, la respuesta puede ser demoledora. Porque Libra rara vez reacciona desde impulsos pasajeros. Reacciona desde una comprensión profunda de todo lo observado durante mucho tiempo. Y cuando finalmente decide cerrar una etapa, cortar un vínculo o enfrentar una injusticia, lo hace con una convicción tan serena que resulta imposible de detener. Hay algo casi cósmico en esa calma. Es la calma de quien ya comprendió que el universo entero funciona mediante equilibrio. Que toda arrogancia termina encontrando consecuencias. Que toda falsedad acaba revelándose tarde o temprano. Y que ninguna sombra puede sostenerse eternamente frente a alguien que aprendió a reconstruir luz incluso después de atravesar la decepción. Por eso no conviene enfrentarse injustamente a Libra. Porque detrás de su elegancia habita una voluntad capaz de resistir guerras emocionales enteras sin perder completamente la belleza de su espíritu. Y esa clase de fuerza, silenciosa pero indestructible, suele terminar prevaleciendo incluso cuando el mundo tarda en comprenderlo.